con un laboratorio de Nanjing Algo. Comenzó a conducir electricidad a 27 milisiemens por centímetro. Imagínese el material antes de su nombre. Es gris. Se vierte en moldes. Sostiene edificios y durante más de un siglo, los ingenieros coincidieron en que solo debía cumplir una función. En mayo de 2024 ese acuerdo se rompió. La Universidad del Sudeste publicó una versión de este material, un electrolito de estado sólido que conduce iones con la suficiente rapidez como para almacenar carga eléctrica real, fortaleciéndose en lugar de debilitarse. ¿Lo oyeron bien? No se trata de una proyección teórica, sino de un resultado revisado por pares y publicado en la revista Research, donde los valores de fuerza se encuentran junto a los de conductividad. Permítanme explicarles lo que esto significa en términos sencillos. Imaginen la sensación de un apagón en su calle, con los edificios a su alrededor, paralizados, estructuralmente inservibles, en el momento en que falla la red eléctrica. Y eso es solo el principio. La verdadera sorpresa no es que funcione, sino cómo lo lograron. Si te parece interesante ver un vídeo de 6 minutos donde una pared cumple una doble función, dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo. Al final de este vídeo comprenderás exactamente cómo se diseñó el cemento para almacenar energía sin sacrificar ni una pizca de resistencia. Imagina que te has quedado sin batería en un apagón rodeado de un edificio que no pudo hacer absolutamente nada para ayudarte. Durante más de un siglo, esa indefensión estuvo integrada en el propio material. El cemento es el material más consumido en la Tierra después del agua. Y a pesar de todo ese volumen, los ingenieros solo le pidieron que cumpliera una función: soportar peso, no conducir, no almacenar. Simplemente permanecían allí silenciosos e inmóviles, mientras que el trabajo real de generar y almacenar electricidad se realizaba en otro lugar. En baterías, en cables, en dispositivos atornillados al edificio, en lugar de formar parte de él. Había una razón para esa división y no era pereza, era física. El cemento obtiene su resistencia de una estructura cristalina densa y fuertemente unida que se forma a medida que fragua. Si se introduce material conductor en esa estructura, fibras metálicas, partículas de carbono, polímeros que favorecen la interacción iónica, se abren huecos en la matriz que los cristales necesitan para unirse. Si se añade suficiente material conductor para que el cemento sea útil como componente eléctrico, también se consigue que sea lo suficientemente quebradizo como para desmoronarse bajo la carga que se suponía que debía soportar. Los ingenieros tenían un nombre para esto. Lo llamaban la compensación entre resistencia y conductividad, y durante décadas se trató como una pared, no como un rompecabezas. Podías tener una pared que sostuviera el techo o una pared que condujera carga eléctrica, pero no ambas cosas. En 2023, un equipo del MIT logró su primer avance significativo. Liderados por investigadores como Franz Josef Ulm y Admir Masek, construyeron un supercondensador funcional de cemento de carbono. Muestras del tamaño de una moneda conectadas entre sí eran lo suficientemente resistentes como para alimentar un pequeño LED. Fue un verdadero avance y demostró algo que el campo había considerado imposible: el cemento podía almacenar carga eléctrica real. Sin embargo, las muestras eran pequeñas. La integración estructural en un muro de carga real aún no se había resuelto, y la disyuntiva que había definido el campo durante un siglo se había visto afectada pero no superada. Hay que reconocer el mérito donde corresponde, y luego surgió la pregunta sincera de dónde seguía el límite. Esa pregunta llegó al escritorio de un científico de materiales llamado Wei Lin,
que trabajaba en el laboratorio clave de materiales de construcción de Jiangsu en la Universidad del Sudeste en Nanjing. Rino intentaba construir una batería mejor. Estaba dando vueltas a un problema más complejo y desconocido. ¿Por qué cada intento de hacer que el cemento sea conductor trata la resistencia y la conductividad como enemigas cuando nada en la naturaleza funciona así? El hueso conduce y soporta peso. La corteza conduce y soporta peso. La obsesión de Linlo, que su propio equipo describiría más tarde como el núcleo de la investigación, era encontrar una arquitectura donde esas dos propiedades se reforzaran mutuamente en lugar de competir. He aquí lo que la mayoría de la gente entiende erróneamente sobre este tipo de investigación. Asumen que la respuesta era un nuevo compuesto químico. No fue la química lo que agrietó este muro, sino la estructura. La estructura a la que finalmente llegó el equipo de Lin no provenía en absoluto de un libro de texto de ciencia de los materiales. Surgió de prestar mayor atención a cosas que nunca fueron construidas por ingenieros, pero esa idea no llegó completamente formada antes de que el equipo de Lin encontrara su respuesta. Un puñado de intentos anteriores ya habían tratado de resolver el mismo rompecabezas, y todos ellos habían sido descartados discretamente. Antes de Lin, otros investigadores habían intentado diseñar electrolitos en capas. Combinaban cemento con estructuras poliméricas a base de cianuro, dispuestas en láminas apiladas para intentar forzar a los iones a moverse en una dirección ordenada en lugar de aleatoria. En teoría, la idea era buena. En la práctica, la conductividad de estos diseños estratificados iniciales era aproximadamente 2 órdenes de magnitud inferior a la necesaria para una aplicación estructural real. De estos intentos se decía lo mismo que de todos los anteriores: química interesante, pero sin futuro práctico. Todos sabemos cómo suele terminar ese patrón. El despido no fue descabellado en su momento. 2 órdenes de magnitud no es un error de redondeo. Es la diferencia entre una curiosidad y un componente. Pero la dirección que aquellos investigadores anteriores habían descubierto era correcta, aunque su ejecución no fue la mejor. El orden importaba más que la composición. Una estructura de cemento que forzaba su arquitectura interna a crear capas en lugar de dejarla al azar se comportaba de manera diferente, incluso si aún no se había encontrado el material adecuado para rellenar esas capas. Lin Wei, un colaborador cercano, y Yongzhou tomaron una decisión que se apartaba de la dirección que estaba tomando el resto del campo. En lugar de buscar una nueva química de polímeros, se volcaron hacia la biomimética, hacia materiales que ya habían resuelto el problema de la resistencia y la función completamente fuera del laboratorio. El nácar, la capa interna iridiscente de una concha marina, es casi 3000 veces más resistente que el mineral del que está hecho simplemente por la forma en que se apilan sus capas. Las rocas sedimentarias soportan enormes cargas de compresión por la misma razón estructural. Si las capas de cemento pudieran organizarse con esa precisión, la resistencia y la conductividad dejarían de competir y comenzarían a reforzarse mutuamente. El mecanismo que necesitaban no provendría de un juego de química, sino del hielo, y aquí es donde todo cambia. El equipo de Lin no añadió ningún material nuevo para forzar la formación de capas de cemento. Utilizaron el agua que ya contenía la mezcla y la congelaron a propósito. Imagínese un cristal de ventana en invierno. La escarcha no se forma al azar sobre el cristal. En las condiciones adecuadas, crece en líneas limpias y paralelas siguiendo la dirección del frío. Esa es la versión cotidiana de lo que el equipo de Lin diseñó dentro del cemento húmedo.
A medida que el cemento comenzaba a fraguar, aplicaron un gradiente de temperatura bidireccional a través de la mezcla. El frío empujaba desde una dirección, forzando al agua dentro de la lechada a congelarse en capas de hielo orientadas en lugar de un bloque de hielo aleatorio. A medida que esas capas de hielo crecían, empujaban físicamente las partículas de cemento fuera de su camino, dañándolas y convirtiéndolas en capas delgadas y alineadas apiladas una encima de otra. Este es precisamente el rompecabezas estructural al que Lin había estado dando vueltas durante años. No se trata de un enlace químico más fuerte, sino de una geometría interna más disciplinada. Una vez formada y endurecida, la estructura de cemento en capas alrededor del hielo, el equipo lo sublimó por completo. El mismo proceso de liofilización que se usa para conservar alimentos aplicado aquí para esculpir arquitectura en lugar de prolongar su vida útil. Lo que quedó ya no era cemento sólido, sino cemento ordenado, con una red de microcanales limpios y alineados que lo atravesaban como los anillos de un tronco de árbol. La estructura interna, que antes era aleatoria, ahora se organizaba por orden. Esa organización por sí sola no hacía que el material fuera conductor. Los canales que el equipo de Lin había excavado estaban vacíos, eran precisos, estaban alineados, pero carecían de utilidad eléctrica por sí mismos. Una estructura sin propósito sigue siendo solo una estructura. Las capas constituían la arquitectura, aún no tenían función. Ese hueco, un esqueleto de cemento perfectamente organizado, sin nada que lo atravesara, era el problema abierto que se le presentaba al equipo de Lin una vez que el hielo desapareció. Y la forma en que lo resolvieron es la parte de la historia que parece que no debería funcionar en absoluto. Aquí está el dilema que nadie en el sector quería afrontar. Se suponía que llenar esos canales con cualquier material conductor debilitaría de nuevo toda la estructura. Esa era la disyuntiva que se había mantenido durante un siglo. Al abrir el material para perder el movimiento de los iones, la matriz cristalina que le da resistencia al cemento deja de unirse correctamente. El equipo de Lin se encontraba frente al mismo muro que había detenido a todos los demás antes que ellos. Su respuesta fue dejar de tratar la resistencia y la conductividad como problemas separados que requerían soluciones separadas. ¿Qué pasaría si el mismo canal que transporta la carga fuera también el que refuerza la estructura? Esa pregunta es el punto de inflexión que constituye el núcleo de todo este avance. En lugar de inyectar un relleno blando y puramente conductor en los canales tallados en el hielo, el equipo los rellenó con un hidrogel de PVA-CoH. Este gel polimérico fue diseñado para cumplir dos funciones en el mismo espacio físico: conducir iones rápidamente a lo largo de los canales alineados y unirse mecánicamente a las láminas de cemento circundantes, actuando como una barra de refuerzo en el hormigón. Parece que no debería funcionar. Un gel suave a base de agua no debería fortalecer una estructura mineral frágil, y precisamente por eso funciona. Al estar unido a los canales alineados, en lugar de estar disperso aleatoriamente por todo el material, el hidrogel se comportó menos como un punto débil y más como un tejido conectivo, manteniendo unidas las capas adyacentes bajo carga y al mismo tiempo proporcionando a los iones una vía rápida y específica por la que desplazarse. Los resultados de las mediciones publicados, junto con el mecanismo en sí, fueron los que captaron la atención del resto de la comunidad científica. El material final, al que el equipo de Lin denominó LCPESSE, mostró una resistencia a la flexión específica 2 veces mayor que la del cemento tradicional y una resistencia a la compresión específica 1 veces mayor. Al mismo
tiempo su conductividad iónica alcanzó los 27 milisiemens por centímetro, superando a la mayoría de los electrolitos a base de cemento y hidrogel registrados hasta la fecha. Por primera vez, la misma arquitectura que hacía que el material fuera más resistente fue la que lo hacía conductor. Un tipo de prueba consiste en comprobar que los mecanismos funcionan en una muestra de laboratorio bajo condiciones controladas. Sin embargo, trasladar esa misma arquitectura a algo que se comporte como un material de construcción real es un problema completamente diferente. Ese era el problema que el equipo de Lean tenía que resolver a continuación. Un solo canal conductor demuestra un concepto. Un edificio necesita algo completamente distinto. Un sistema coordinado donde miles de esos canales se comportan de forma predecible simultáneamente bajo una carga estructural real sin dejar de cumplir su función como componente eléctrico. Aquí está el detalle que lo aclara todo. Un electrolito de cemento convencional, incluso uno bueno, está diseñado como un componente atornillado a una pared. Algo añadido a posteriori para darle a la estructura una función para la que nunca fue diseñado. El equipo de Lean construyó algo más parecido a un sistema nervioso. Las capas moldeadas con hielo y los canales rellenos de hidrogel no se trataron como un añadido al cemento. Eran como el cemento integrados en el momento de la construcción en lugar de inyectados posteriormente. Imagínelo cómo funciona un carril exclusivo para vehículos durante la hora punta. Los coches que circulan entre el tráfico mixto se quedan atascados detrás de vehículos más lentos que toman rutas impredecibles e ineficientes. Si se le proporciona a ese mismo tráfico un carril recto y exclusivo, se mueve más rápido y de forma más predecible. No porque haya menos coches, sino porque el propio recorrido está organizado. Eso es lo que hace el proceso de modelado de hielo con los iones dentro de LSPCC. Convierte un camino aleatorio y congestionado en uno específico a escala de todo el material en lugar de una sola muestra. Esta es la arquitectura que el equipo de Lean diseñó con un objetivo final concreto en mente, tal como se expone directamente en su investigación publicada: posibilitar lo que en este campo se denomina edificios de energía cero. Estructuras capaces de generar y almacenar cantidades significativas de energía propia utilizando el material que ya las sostiene. No se trata de una batería montada en una pared, sino de la propia pared realizando el trabajo. Por primera vez se diseñó un electrolito a base de cemento desde el principio para que fuera a la vez la estructura y el circuito de un edificio en lugar de una cosa u otra. Un resultado tan inusual en un campo tan escéptico no se acepta sin más basándose en una sola cifra. Se verifica, se vuelve a verificar y solo se publica cuando los datos de resistencia y los de conductividad coinciden sin contradicciones. Esa verificación es precisamente lo que ocurrió a continuación. Y es ahí donde esta historia deja de ser prometedora y comienza a demostrarse. Esta es la imagen honesta. Lo que Southeast University publicó en mayo de 2024 es un avance científico certificado y revisado por pares, no un muro desplegable terminado que se pueda comprar hoy. Las cifras certificadas hablan por sí solas. Una resistencia a la flexión específica 2 veces mayor que la del cemento común. Una resistencia a la compresión específica 1 veces mayor. Una conductividad iónica de 27 milisiemens por centímetro superior a la de la mayoría de los electrolitos sólidos a base de cemento y hidrogel publicados anteriormente en la revista Research, que incluye la metodología completa. El tipo de análisis riguroso que distingue un resultado certificado
de un comunicado de prensa. Tradúzcalo a algo que pueda visualizar. Un componente estructural que antes tenía que elegir entre soportar peso y almacenar energía, ya no tiene que hacerlo. En términos prácticos, esa es la diferencia entre una pared que es simplemente peso muerto y una pared que participa en el sistema de energía del edificio, almacenando energía como lo haría una batería, sin renunciar a la resistencia que se supone que debe tener una pared. Ahora bien, veamos las ventajas y desventajas expuestas claramente en lugar de ocultarlas. Se trata de un electrolito de estado sólido, un componente esencial de un supercondensador estructural funcional, pero aún no un sistema de pared completo, resistente a la intemperie y homologado listo para su uso en una obra. La fabricación a gran escala. La durabilidad a largo plazo bajo condiciones reales de humedad y temperatura, y la paridad de costos con el cemento común siguen siendo problemas de ingeniería sin resolver. El equipo del MIT aún está trabajando en este mismo tipo de obstáculos con selladores y en la ampliación de su versión de esta idea. La honestidad no resta mérito al resultado. Es precisamente lo que lo hace creíble. Para Wei Lin, la cifra no es solo un dato. Es la respuesta a la apuesta exacta que hizo cuando abandonó la química pura y se volcó en la biomimética. Prueba de que una pared realmente no tenía que elegir entre resistencia y funcionalidad. Si te sorprendió que una pared almacenara su propia energía, la siguiente parte de la historia te resultará aún más difícil de creer. Suscríbete para estar al tanto cuando hablemos de ello, porque si este material se replica a mayor escala, las implicaciones irán mucho más allá de un solo laboratorio en Nanjing. Según la Agencia Internacional de Energía, los edificios representan aproximadamente el 30% del consumo energético final mundial y más de la mitad del consumo eléctrico global. Esta es la magnitud del problema al que apunta un material como el LCP-SCE. No se trata de una aplicación de nicho, sino de uno de los mayores sumideros de energía del planeta. Los sectores a los que se dirige son muy diversos. Empresas constructoras que buscan materiales estructurales que ofrezcan más que un simple soporte. Operadores de energías renovables que buscan sistemas de almacenamiento distribuido en la red que no requieran instalaciones de baterías específicas. Las industrias de rehabilitación y de códigos de construcción ya están impulsando estándares de energía cero, buscando materiales que ayuden a una estructura a alcanzar esos objetivos sin necesidad de añadir hardware adicional. Los ingenieros que han trabajado en esto le dirán que los informes públicos rara vez reflejan la magnitud real de esa huella ambiental direccionable. Sin embargo, su adopción es realmente difícil, y lo es por razones estructurales más que por motivos emocionantes. Fabricar este tipo de cemento estratificado con molde de hielo a la escala de una cimentación o un muro de carga en lugar de una muestra de laboratorio requiere nuevos procesos de producción. El costo debe ser similar al del cemento común, para que un constructor lo prefiera a la versión convencional. Además, debe superar todas las pruebas de durabilidad, ciclos de congelación y descongelación, humedad y fatiga estructural antes de que cualquier normativa de construcción lo apruebe para su uso en obras reales. Aquí encontramos un paralelismo histórico útil. Cuando los compuestos de fibra de carbono surgieron como material estructural en la década de 1970. La industria aeroespacial los trató de la misma manera que los ingenieros cementeros trataban el cemento conductor. Prometedor en el laboratorio, poco práctico a gran escala. Pasaron aproximadamente 2 décadas antes de que la fibra de carbono se convirtiera en un estándar en la construcción de aeronaves comerciales. La física nunca fue el obstáculo.
La curva de fabricación y los costos sí lo fueron. Este es el veredicto final para esta parte de la historia. El límite que alguna vez impidió el desarrollo del cemento de almacenamiento de energía era técnico, no teórico. La física ahora ha sido demostrada y publicada. Lo que queda es la ardua tarea de escalarlo. La misma tarea por la que ha tenido que pasar todo material estructural transformador antes de convertirse en algo común. Y si te interesa el tema de la reelaboración de la arquitectura interna del hormigón a nivel material, ya he hablado de un avance relacionado. El trabajo con hormigón de grafeno en China, donde un proyecto de investigación chino rediseñó la estructura interna del hormigón no para el almacenamiento de energía, sino para aumentar su resistencia. El instinto de ingeniería que subyace en ambas historias es el mismo. Dejen de tratar el hormigón como un material terminado y empiecen a considerarlo como un elemento arquitectónico que aún se puede diseñar. Si este video les ha resultado interesante, vale la pena dedicarle tiempo. He aquí la principal implicación de todo lo que acabas de escuchar. Por primera vez, se está diseñando un material de construcción para que participe en el sistema energético en el que se ubica en lugar de simplemente consumirlo. Una pared que almacena energía no es un dispositivo añadido a una estructura, es la propia estructura la que discretamente realiza una segunda función para la que nunca fue diseñada. Si extendemos esta idea a toda una ciudad, ya no hablamos solo de edificios más inteligentes. Hablamos de estructuras que con su sola existencia alivian silenciosamente la carga de la red eléctrica. Sin hardware nuevo, sin espacio adicional, solo una arquitectura interna diferente dentro de un material que de todos modos iba a ser utilizado. Si has llegado hasta aquí, ahora entiendes más sobre el almacenamiento de energía basado en cemento que la mayoría de las personas que se dedican a escribir titulares sobre el tema. Esto es lo que se demostró. Un equipo de la Universidad del Sudeste, liderado por Wayne Lin, resolvió un dilema centenario entre la resistencia estructural y la conductividad eléctrica del cemento. No con un nuevo compuesto químico, sino con una arquitectura biomimética construida mediante la congelación intencionada del agua. El resultado certificado de 27 milisiemens por centímetro de conductividad iónica, junto con las mejoras en la resistencia respecto al cemento tradicional, fue publicado revisado por pares y constituye una de las pruebas más claras hasta la fecha de que una pared no tiene por qué elegir entre sostener un techo y almacenar una carga eléctrica. Vale la pena reflexionar sobre el costo de demostrarlo. Años dedicados a un problema que la mayoría del sector ya había descartado como irresoluble. Construido sobre una idea inspirada en una concha marina, no en un laboratorio de química. El muro que construyó el equipo de Lin aún se encuentra en un laboratorio en Nanjing, todavía no en la casa de nadie. Pero la física que antes decía que era imposible ya no se aplica. Y esa es la parte de esta historia que perdura más allá de cualquier cifra. Si esto cambió tu perspectiva sobre el material que sostiene tus propias paredes, dale a me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. Ahora quiero leer tus comentarios. ¿Deberían los materiales estructurales que almacenan energía como este ser obligatorios en las nuevas construcciones de la misma manera que lo son hoy en día el aislamiento y los códigos contra incendios? ¿O debería algo tan incipiente seguir siendo una opción de mercado ganada en lugar de impuesta? Leo todos los comentarios. Nos vemos en el próximo.